de acá. Ok, entonces, vamos a ver ahora lo que son cadenas. Ya vimos primero lo que eran variables. Ahora vamos a ver lo que son cadenas. ¿Sí? Muy bien. Pero, ¿qué son las cadenas? Dice las variables de cadena. Para aprender a extraer información de cadenas, vamos a empezar programando algunos casos simples para la instalación girasol. Por ejemplo, hay un ejemplo ahí donde vamos a ver cómo vamos a extraer información de una cadena. Previo a eso, fíjense, ¿cuál sería más o menos nuestro ejemplo en el cual nos vamos a basar para poder aprender qué son cadenas y cómo podemos trabajar con ellas? Por ejemplo, dice, el administrador ofrece un descuento para comentarios grandes. Habrías requeridas determinar la longitud de una cadena, ¿sí? Otro dice, la parte del gimnasio del comentario puede ser guardada para publicidad. Cortar una parte de una cadena. El chef está interesado en las menciones del menú de verano. Buscar una palabra o frase en una cadena. El administrador aprecia los comentarios que tengan la palabra acogedor. Convierte todas las letras en una cadena a menudo. Ok. Entonces vimos que la cadena, si se acuerdan ustedes, no es más que un conjunto de caracteres, ¿sí?, que pueden ser tanto numéricos como letras, ¿sí? Se caracteriza una cadena por estar compuesta de eso. Y cuando nosotros determinamos una cadena, tenemos que declararla entre comillas simple o doble. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles en el editor de código. Por ejemplo, vamos a obviar esta parte porque no nos interesa. Entonces, cuando nosotros determinamos una cadena, ¿sí? La variable, por ejemplo, una variable A va a ser igual a una cadena, por ejemplo, mi nombre, ¿sí? Entonces, esta variable ya es una cadena, ¿sí? La cadena siempre se denota o se asigna a una variable cuando están entre comillas dobles o puede ser una comilla simple, ¿sí? Entonces, estas dos variables son de tipo str o variables de cadena, ¿sí? Muy bien. Eso para recordar un poquito qué son cadenas. Ok, pero vamos a ver cómo podemos trabajar con las cadenas. Fíjense que necesitamos determinar la longitud de la cadena, cortar una parte de la cadena, buscar una palabra o frase en la cadena, convertir todas las letras de una cadena minúsculas a mayúsculas. Sí, hay ciertas operaciones que podemos realizar con la cadena. Dice, todas las funciones que veremos luego retornan un valor de algún tipo como resultado. Entonces, sí, en las funciones, cuando ya estemos llevando más allá de lo que son funciones, hay funciones que nos devuelven un valor, hay funciones que nos devuelven valores, ¿sí? O sea, más de uno, e incluso hay funciones que no devuelven un valor, pero sí se las llama para que ejecute cierto procedimiento, ¿sí? Entonces, eso para que vayan entendiendo sobre las funciones. En este caso, para trabajar y realizar operaciones con funciones, todas las funciones que vamos a trabajar con las cadenas retornan un valor. Dice, esto tiene sentido ya que queremos extraer información de una cadena. Esta información puede ser guardado en una variable dedicada, ¿sí? Por ejemplo, fíjense aquí, la variable result dice manejar un argumento y retorna un valor. Dice function name, vamos a darle una función y dentro de la función el argumento. Cuando nosotros trabajamos con funciones, siempre entre paréntesis va a estar el argumento, o sea, qué valor vamos a extraer de ahí, ¿sí? Entonces tenemos una variable y tenemos una función a la cual le vamos a dar un argumento para que esa función nos retorne un valor o
valores. Entonces, una función, ¿sí? Una función, cuando yo le doy un argumento, esta me va a retornar un valor o valores, ¿sí? Eso ténganlo hasta ahora como concepto. Cuando estemos llegando ya a lo que es el tema de funciones, ahí lo vamos a profundizar. Por ahora deben entender que una función, cuando le damos un valor, un argumento, ¿sí? Esta nos va a tener que retornar un valor o valores, ¿sí? Veamos. Dice, operaciones invariables de cadena. Dice, la tarea 1 que vamos a hacer ahora. Dice, los clientes que publican comentarios grandes son recompensados con descuentos, ¿sí? Escribir un programa que imprima la longitud de un comentario. Un lugar fantástico, ¿sí? Todo esto, lo que está entre comillas, es una cadena. La cadena está compuesta, como les decía, de caracteres. ¿Y qué son los caracteres? Pueden ser letras, números, y la cadena también tiene ahí espacios. Esto como tal una frase es una cadena y fíjense que hay espacios entre cada palabra, lo cual también cuentan como espacios de la cadena, cuentan como componentes de la cadena. Ahora, la función que vamos a utilizar nosotros se llama la función len. Esta función len, como dice, obtiene la longitud de una cadena proporcionada en paréntesis. El valor retornado es el número de caracteres en la cadena. ¿Sí? Fíjense cuántos caracteres, como dice acá, tiene la cadena. Vamos a contar. Vamos contando desde el signo de admiración. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tienen 22? Seguramente, fíjense acá, hay espacios que colocar. Vamos a hacer la prueba nosotros directamente en el editor de código. Pero vamos ahí. Entonces, para que me sigan ustedes, vamos a crearnos un archivito acá dentro de nuestro grupo. Vamos a crear un archivo que se llame cadena. Cadenas, TY. ¿Sí? Ahora, entonces vamos a hacer la primera operación de len. ¿Sí? Entonces, yo voy a crear una variable cadena, y vamos a colocarle ese hola. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos una variable. Pero, ¿cómo aplicamos len? Dice que la función, dice, cuando le damos una cadena dentro de la función len. Vamos a volver a las diapositivas, a ver, para que lo tengan claro. Entonces dice, esta función obtiene la longitud de una cadena proporcionada en paréntesis. Sí, perfecto. Entonces tengo que darle aquí una cadena. Vamos a ver otro ejemplo acá que tenemos. Ahí. Fíjense cómo está acá. Le creo una variable, le doy la cadena, y ¿qué es lo que le debo colocar dentro de len? La variable que contiene la cadena. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a nuestro editor de código y le decimos acá, no sé, longitud, perdón, longitud va a ser igual a len, y entre paréntesis colocamos cadena, ¿sí? Entonces esta función lo que nos hace es determinar la longitud de la cadena, ¿sí? Muy bien, esta variable longitud va a tener la longitud de la cadena, y la cadena tiene posiciones. Cada letra, cada espacio, cada número que tiene la cadena siempre empieza desde cero, nunca empieza en uno. Entonces esta palabra hola, por ejemplo, tendría 0, 1, 2, 3. ¿Correcto? Las posiciones. Pero la longitud es diferente, ¿no? Las vamos a revisar.
Una vez que ya tenemos ahí, le vamos a decir que print longitud para que nos imprima la longitud de la cadena, ¿sí? Y vamos a ver cuánto nos alegra. 4, porque tiene 1, 2, 3, 4. Muy bien. ¿Qué pasaría si lo hacemos un poco más largo? Vamos a ponerle, a ver, Horacio, y mi apellido. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El espacio también cuenta. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a ver. Y ahí está. ¿Sí? Entonces, la función len como tal nos obtiene la longitud de la cadena. Es muy diferente de las posiciones. Las posiciones dentro de la cadena siempre empiezan desde cero. ¿Sí? Muy bien. Volvamos a las diapositivas. Entonces, la función len determina la longitud. Listo. Otra práctica. Dice, el administrador de la instalación nos ha pedido cortar y guardar la parte sobre el gimnasio para las publicidades. Escribir un programa que imprima la parte requerida del comentario. Por ejemplo, fíjense esta cadena, bastante larga, dice, fui a boxear, una buena playa. ¿Cómo imprimimos menos? ¿Cómo puedo cortar esta cadena y solamente que me imprima lo que yo quiero, lo que yo necesito? Fíjense como tal, la cadena fui a la playa, dice, Python enumera los caracteres empezando desde cero. Pero no es solo Python. Todos los lenguajes de programación, sea cual sea la que estén usando, las cadenas siempre empiezan desde cero. Si vamos a trabajar con pilas, colas también se empieza desde cero. No empiezan siempre de uno, siempre de cero. Y fíjense, esta pequeña parte que se desea cortar va el número del cero hasta el 11. ¿Sí? Miren que también las posiciones de vacío cuentan como parte de la cadena. Dice en Python, la cadena es un objeto que consiste en varios elementos, caracteres, ¿sí? Pero ¿cómo lo cortamos? Para cortar, dice, creamos una variable, no sé, símbolo, y le decimos acá un feedback, pero en este caso es una variable feedback, y tenemos acá entre corchetes las posiciones. Esta es una herramienta que obtiene un solo carácter basándose en su número. Un número de carácter está especificado en los corchetes. ¿Sí? Si yo quiero cero, bueno, me mostrará F. Vamos a ver cómo se aplica. Fíjense, tengo mi variable feedback y ahí está declarada la cadena. Luego le digo que en una variable symbol voy a tener feedback, que es mi variable que tiene la cadena, y solo entre corchetes le coloco cero. Y ese cero lo que hace es imprimirme la posición de la cadena. ¿Qué es lo que dice? Va a la cadena y dice que en la posición cero, está F. Entonces me imprime F. A ver, vamos a verlo. Vamos al editor de código. Entonces, vamos a dejarlo todavía ahí la longitud. Este vamos a comentar porque no lo necesitamos. Y vamos a trabajar con el feedback. Como ven, ya tengo mi variable cadena, que ya tiene una cadena obviamente. Y le voy a decir, no sé, en posición, letra. Una variable letra, le voy a decir, esto va a ser igual a cadena. Y entre corchetes le pongo cero. ¿Qué es lo que me va a imprimir? Le estoy diciendo que mi variable letra, ¿sí? Va a ser igual a la variable cadena, pero solo la posición cero. Entonces acá le decimos print letra. Vamos a ver. Y ahí está. Me imprime H. Puedo ir cambiando. No sé. Vamos a poner la 5. Y me imprime I. Entonces sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Está muy bien, ¿no? La posición 5 es la I. Siempre tomando en cuenta desde 0. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Entonces, con solo colocarle corchetes a mi variable, que es una cadena, puedo hacer imprimir la posición
¿no? Para que me saque una letra dependiendo de la posición. ¿Ya? Entonces ya sabemos eso. Pero ¿cómo sacamos un pedazo? Necesitamos sacar todo esto de acá. Como dice aquí, para obtener una parte de una subcadena, necesitan saber los números iniciales y finales de la parte requerida. Sí, ¿no? O sea, ¿hasta dónde voy a cortar? Yo sé que, por ejemplo, si quiero sacar lo que está subrayado, sé que va del 0 al 12, ¿sí? Pero ¿cómo sacamos ese pedacito? Ahí está. Que no es más que colocarle dos puntitos a los corchetes. Entonces le estamos dando un inicio y un final. Entonces si vamos nosotros a nuestro editor de código, y si quiero sacar solamente Horacio, yo sé que va del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces va a ir desde el 0, puntos, hasta el 6. Vamos a ver, debería salir solamente Horacio. Vamos a ponerle entonces el 7, contamos mal. Ahí está. ¿Sí? Entonces de 0 al 7 solo extraemos parte de la cadena. Creamos una subcadena. Tan solo dándole el inicio y el fin utilizando los dos puntitos. ¿Sí? Muy bien. Esto se los voy a copiar a chat para que lo tengan. Es muy importante que traten de seguirme ustedes con el editor de código mientras estamos haciendo los ejemplos y puedan probar que realmente salgan los ejercicios. ¿Sí? Muy bien, entonces ya vimos que la función len me permite eh, sacar la longitud de una cadena. Otro, si yo quiero extraer solamente parte de una cadena, vamos a crear una subcadena, podemos utilizar entre corchetes, ¿sí? Puedo sacar un solo valor, solamente colocamos un número. Pero si necesito sacar una subcadena, entonces puedo delimitar con las posiciones, dándole un inicio, con los dos puntos separo para darle el final. ¿Sí? Muy bien. Fíjense el ejemplo cómo era. Entonces, ya sabiendo que la subcadena va a ir del 0 al 11, entonces se crea la variable feedback con la cadena más grande. Le digo, bueno, una variable sport, feedback, que vaya del 0 al 14, dice. Y bueno, cuando estaba aquí el dado, no es 14, era 11, que me imprima sport, en este caso la variable que tiene la subcadena, y imprimiría fui a boxear. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esa manera podemos extraer parte de una cadena. Muy bien. Ahora tenemos otra cosa. Fíjense que cuando estábamos empezando las diapositivas, había delimitar la longitud, extraer un pedazo, ¿sí? Crear una subcadena de una cadena ya más grande. Y luego hay la otra que hay que buscar una palabra, ¿sí? O buscar lo que nosotros queramos dentro de una cadena. Fíjense la consigna. Dice, el chef quiere conocer si su menú de verano está mencionado en los comentarios. Escribir un programa que determine si un comentario contiene la palabra, bueno, en este caso era gazpacho, ¿sí? Pues nos gustó el gazpacho del chef. Esa es la cadena. Pero al chef no le interesa saber que está toda la cadena. Solo quiere saber si cuántas veces, o en este caso, si en esta cadena está la palabra gazpacho, ¿sí? Entonces, fíjense, en una variable posición, en este caso position, va a ser igual a feedback, ¿sí? Feedback va a ser nuestra cadena y vamos a utilizar una función que se llama find, que find viene de encontrar. Y solamente le digo, dentro de find, búscame gazpacho. Dice, es una función para revisar una cadena en busca de una palabra especificada en el paréntesis. Acuérdense que todas las funciones, como decíamos, mientras yo le mando un argumento entre los paréntesis, esa función me va a retornar un valor o valores. ¿Sí? Pero ¿cómo lo aplicamos? Fíjense.
Posición dice, número del primer carácter en gazpacho. Dice, nos gustó mucho eh, el gazpacho. Fíjense que la cadena va de cero hasta bueno. Y cuando yo le diga, encontrame gazpacho, lo que va a hacer esta función es encontrar la posición donde empieza la palabra gazpacho. Nos va a decir 13. Vamos a ver un poquito más el ejemplo. Fíjense, la variable feedback tiene ya, nos gustó el gazpacho del chef, y le digo en la variable posición, encontrame gazpacho. O sea, feedback, la variable feedback que tiene la cadena, punto, usa la función find para encontrar gazpacho. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a hacer esa función? Va a agarrar y va a empezar a buscar aquí. Esta función find lo que hace es empezar y agarra esta G y empieza a buscar por acá. Ah, aquí hay una G, dice, ¿no? Le gustó. Luego viene la A y dice, después de la G hay A. No, no hay una A. Ah, entonces va a buscar de nuevo otra G. Luego encuentra acá. Pasa la A y empieza a buscar. Pasa la Z y así, sucesivamente. Cuando completa la palabra, la función find no nos devuelve la palabra gazpacho, sino que nos devuelve la posición donde empieza la palabra gazpacho. En este caso, 13. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos eso a pasarlo directamente al editor de código para que esté más claro. Fíjense, vamos a seguir manteniendo nuestro ejemplo con el nombre. ¿Sí? Fíjense que yo quiero sacar sagredo. ¿Sí? Y me encuentre la palabra sagredo. Pues yo estoy aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no ve? 8 dice. Vamos a ver. Entonces, una variable, bueno, posición, va a ser igual a cadena, punto, find, y quiero que me encuentres sagredo. Sagredo. Print, posición. Y es donde me va a encontrar la palabra sagredo. Vamos a ver. Está en la posición 8. Como les dije, solo me manda la posición en donde empezó la cadena, ¿sí? O la palabra en este caso. Si yo cambiaría Sagredo, no sé, por Horacio, ¿sí? Entonces me va a pasar 0. En este caso, -1, ¿sí? ¿Entienden? Entonces, solo la función find permite encontrar dónde está la palabra, pero por la posición. Muy bien. Si igual se los vuelvo a pasar para que lo tengan. Ok, continuemos. Si ya lo vimos. Ahora fíjense que nos salió -1. ¿Por qué saldría -1? Nos está diciendo que esa palabra está ausente. ¿Por qué? Cuando nosotros declaramos una cadena, en este caso que está acá, y yo le digo búscame Horacio, ¿sí? Fíjense que Horacio es diferente de este de aquí. Este está con minúscula y este está con mayúscula. En cadenas, Python discrimina lo que son mayúsculas de minúsculas. Entonces vos tienes que colocarle tal cual es. Si lo corremos, me dice -1, quiere decir que no encontró la palabra. Por más que sea igual, fíjense, es igualita, pero está con mayúscula. Entonces, si yo le pongo tal cual, me va a decir 0. Si en alguna parte yo de la cadena igual lo alteré, me va a sacar menos. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que refiere cuando estamos por encontrar una palabra o una subcadena, ¿sí? Y nos sale -1, es porque no hay la palabra, o por ahí ustedes al momento de escribirla, la escribieron mal. ¿Sí? Muy bien.
Entonces, dice, el administrador también solicitó una búsqueda de comentarios que contengan la palabra acogedor. Al irse, notaron que algunos comentarios de los visitantes contienen la palabra acogedor, ¿sí? Pero está con mayúsculas y minúsculas. Entonces, ¿qué pasaría? Piense que si algunos se escriben con mayúscula, otros con minúscula, y si nosotros utilizamos la función find para hacer eso, para buscar esa palabra, vamos a incurrir en un error, ¿sí? Y vamos a encontrar de todas las cadenas que haya, ¿sí? Donde colocaron los comentarios, solamente vamos a contar las que son con minúsculas, pero hay también que están con mayúsculas, o por ahí toda la palabra era mayúscula. Entonces vamos a tener errores de -1, porque solo va a contar solo los que están con minúsculas, ¿correcto? O solo como yo declaré la variable para encontrar. Entonces, para eso se utiliza una función para convertir todas esas letras, ¿sí? En mayúsculas o minúsculas. Fíjense, en la parte de la comparación dice comparar acogedor va del 0 al 7 y yo tengo aquí también acogedor con minúsculas, ¿sí? Esta es letra mayúscula, esta es letra minúscula, ¿sí? Dice, cierto, sabemos por reglas del estilo del código que las mayúsculas y minúsculas importan. ¿Qué puede ayudarnos con este problema? Como podemos ver, la palabra es la misma, pero pueden estar escritas de diferente manera, con mayúsculas, todo minúsculas o intercalado, dependiendo de la persona a veces. Entonces, utilizamos la función lower, que dice que esta función convierte todas las letras en una cadena en minúscula. ¿Sí? Vamos a ver. Si volvemos al editor de código y le vamos a decir, no sé, vamos a colocar aquí eh, minúsculas, ¿sí? Y le ponemos cadena.lower, listo. Y obviamente entre paréntesis. Fíjense que solo esta función no acepta un parámetro, un argumento, ¿sí? Solo le estoy diciendo convertirme en lower. Esta función solo se ejecuta para convertir, ¿ok? Entonces voy a cambiar acá mi cadena, la voy a poner todo mayúsculas, ¿sí? Y vamos aquí, primero lo voy a imprimir para que se den cuenta. Ups, print, cadena. Y aquí abajo vamos a decir print minúsculas. Fíjense, voy a imprimir la cadena, me tiene que salir esto y luego voy a imprimir la variable en minúsculas y me tendría que salir todo en minúsculas. Y ahí está. La función de conversión funciona correctamente. Muy bien, hasta aquí la primera parte. Volvemos en 10 minutos. ¿Sí? Hasta aquí la primera parte.